Cuando era una niña, en mi casa había unos dibujos que a mí me fascinaban. Eran unos dibujos que representaban escenas matritenses de Madrid, con personajes muy peculiares, algunos muy conocidos, como Jacinto Benavente, Rubén Darío, Valle Inclán, Ramón Gómez de la Serna, pero había uno especialmente que me llamaba la atención, que era mi abuelo. Mi abuelo disfrazado, o mejor dicho, caricaturizado de Napoleón, de dandy, de torero, bueno, de diferentes personajes que correspondían con las historias que supuestamente se contaban en dichos dibujos. Y a mí es que me encantaba, me fascinaban, ya te digo. Y venga la niña subiéndose por las sillas a ver los dibujos y los cuadros. Mis padres me decían, pero niña, te vas a romper la cabeza. Y total, que así pasó la vida y un silencio sepulcral, porque se entiende que esto era en la época posfranquista y había cosas que eran tabú, no se podía hablar. Pasó el tiempo, mis padres murieron, se deshizo la casa, repartieron los dibujos y yo, como un legado y un gran tesoro, me quedé con ellos. Recorrieron mis diversas casas, yo seguía con ellos, encantada, y hubo un momento en el que un personaje se puso en contacto con mis hermanas las mayores, pero mis hermanas las mayores seguían traumatizadas con ese silencio que nos habían impuesto y que era mejor dejar el tema, no hablar nada sobre cosas que podían relacionarse con la guerra civil. Y nada, y otra vez pasó el tiempo y al cabo de unos días, hace poco, estaba yo leyendo El País tranquilamente en mi casa y veo en una página enorme una exposición para Francisco Sancha, que era el dibujante que había hecho todos los dibujos, o la mayoría que teníamos en casa, y que se exponía en el Museo ABC de Madrid. Rápidamente cogí, me emocioné mucho y me fui a verla. Me impactó porque, claro, yo tenía un poco de obra, pero ahí se exponían 111 dibujos, 111 reportajes, bueno, reportajes, sí, artículos, y me di cuenta que era un personaje muchísimo más importante del que yo me podía haber imaginado. Había vivido en París, había vivido en Londres, pero obviamente era de Málaga, luego murió en la cárcel en 1936, justo en el estallido de la guerra, y había sido un personaje denostado, al igual que el resto del Parnaso de ilustrados que formaban el grupo amigo de mi abuelo, Luis Blanco Soria, que a su vez era periodista de La Voz y del periódico El Sol. Entonces rápidamente me puse en contacto con él, le escribí un correo electrónico dándole las gracias, dándole la enhorabuena. Yo estaba encantada y él me contestó de una forma súper cariñosa y me dijo que no le tenía que dar las gracias de nada porque se había hecho justicia a gente muy valiosa y que la habían machacado durante la posguerra. Total, que nada, me dijo no solo eso, sino que además contaba conmigo para la próxima exposición que se iba a hacer sobre Robledano, otro pintor también de la época, otro pintor que fue fusilado y que contaba conmigo. Todo esto lo cuento porque ha sido un círculo que empezó cuando yo era muy pequeña, que me fascinó siempre y que ahora de una manera muy fortuita se ha cerrado con este episodio y estoy muy feliz.